María se levantó esa mañana en Valencia y al mirarse al espejo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas que la semana anterior. Su piel había perdido esa firmeza que siempre presumió, y por primera vez en años se vio realmente vieja. A los 45 años, se veía como si tuviera 55. El reflejo que le devolvía el espejo no era el de la mujer vital que se sentía por dentro, sino el de alguien que había envejecido años en apenas meses. A ver, pregunta rápida. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste de verdad al espejo y te preguntaste por qué te ves más cansado, más envejecido de lo que deberías? Porque déjame decirte algo, que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el envejecimiento. Y si te dijera que esa apariencia prematuramente envejecida que ves en el espejo no tiene nada que ver con tu edad real, sino con una guerra silenciosa que se está librando dentro de tu boca en este mismo momento. Y si la fuente de ese envejecimiento acelerado que tanto te preocupa no está en tus genes ni en el sol, ni siquiera en el estrés, sino en algo mucho más cercano, en el estado de tus encías y dientes. Soy el Dr. García. Quédate conmigo porque hoy vamos a descubrir una conexión tan poderosa y tan ignorada por la mayoría de personas, que cuando la entiendas, verás tu salud bucal de una forma completamente diferente. Te voy a revelar cómo ciertas enfermedades de la boca están acelerando tu envejecimiento de maneras que ni te imaginas, y al final, te daré la solución exacta para frenar este proceso devastador antes de que sea demasiado tarde. Pero antes, necesito que hagas algo por mí. Comente sí si alguna vez te has sentido como María, si te has mirado al espejo y has pensado, me veo mucho mayor de lo que debería. Quiero saber quién más pasa por esto, porque lo que voy a contarte afecta a millones de personas sin que lo sepan. La historia de María no es única. De hecho, es más común de lo que crees. Mientras sus amigas de la misma edad parecían mantener esa frescura y vitalidad que ella había perdido, María notaba cambios que no podía explicar. Su energía había disminuido drásticamente. Su piel perdía elasticidad a un ritmo alarmante. Aparecían manchas que antes no tenía. Y lo más frustrante de todo, gastaba fortunas en cremas antiedad, tratamientos faciales y suplementos que prometían la eterna juventud. Pero nada, absolutamente nada funcionaba. Visitó dermatólogos que le recomendaron procedimientos costosos. Probó dietas antiinflamatorias. Incluso llegó a plantearse cirugía estética. Pero nadie, ningún profesional, le había hecho la pregunta más importante. ¿Cómo está tu boca, María? Lo que María no sabía es que cada noche, mientras dormía pacíficamente en su cama valenciana, una batalla brutal se libraba en su boca. Sus encías sangraban ligeramente cuando se cepillaba, algo que consideraba normal después de tantos años. Ese mal aliento matutino que cubría religiosamente con enjuagues bucales, esa sensibilidad dental que había aprendido a ignorar como parte del envejecimiento natural. Todos estos síntomas aparentemente menores eran en realidad las señales de alarma de un enemigo silencioso que estaba envejeciendo su cuerpo desde adentro, las enfermedades periodontales. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta, lo que los dentistas no te explican, y lo que la industria cosmética prefiere que ignores. Estas bacterias no se quedan en tu boca. No, señor. Viajan por tu torrente sanguíneo como soldados invasores, llegando a cada rincón de tu organismo. Imagínate esto. Cada vez que María se cepillaba los dientes y sus encías sangraban, millones de bacterias patógenas entraban directamente a su sistema circulatorio. Estas bacterias, con nombres científicos como Porphyromonas gingivalis y Tannerella forsythia, liberan toxinas llamadas lipopolisacáridos, que desencadenan una respuesta inflamatoria crónica en todo el cuerpo. Y la inflamación crónica, amigo mío, es el acelerador número 1 del envejecimiento prematuro. Tu cuerpo empieza a trabajar día y noche para combatir esta invasión bacteriana constante. El resultado es devastador. Se agotan tus reservas de antioxidantes naturales, se deteriora tu producción de colágeno, se dañan tus arterias, se acelera el estrés oxidativo y literalmente envejeces a velocidad de express. ¿Sabías que existe una correlación directa entre la salud bucal y la apariencia de la piel? Un estudio publicado en el Journal of Periodontology
Demostró que las mismas bacterias que causan gingivitis y periodontitis liberan enzimas llamadas colagenasas que destruyen el colágeno no solo en tus encías, sino en todo tu cuerpo. Por eso María veía cómo su piel perdía firmeza y aparecían arrugas prematuras. Pero la cosa va mucho más allá de la apariencia. Estas bacterias bucales están directamente relacionadas con el envejecimiento cardiovascular. Cuando llegan al corazón, causan inflamación en las arterias, aceleran la formación de placas ateroscleróticas y aumentan el riesgo de infartos. Es como si tuvieras una fábrica de envejecimiento funcionando las 24 horas del día dentro de tu propia boca. María no lo sabía, pero cada vez que ignoraba el sangrado de sus encías, cada vez que posponía su limpieza dental, cada vez que se conformaba con un cepillado superficial, estaba alimentando a este ejército bacteriano que la envejecía desde adentro. Y aquí viene la parte más frustrante. Mientras María gastaba cientos de euros en cremas antiarrugas, el verdadero culpable de su envejecimiento acelerado estaba a solo centímetros de distancia, en su propia boca, multiplicándose y enviando constantemente señales inflamatorias a todo su organismo. Pero espera, porque esto es solo la punta del iceberg. En el próximo capítulo, te voy a contar qué errores comunes estaba cometiendo María que empeoraban dramáticamente su situación, y cómo estos mismos errores podrían estar acelerando tu envejecimiento sin que te des cuenta. Te adelanto algo. Uno de estos errores lo comete el 90% de la población española, y es tan común que hasta los dentistas a veces lo pasan por alto. 3 meses después, María estaba peor, mucho peor. Las ojeras se habían vuelto permanentes, como si hubiera envejecido 5 años en apenas un trimestre. Su energía había tocado fondo, y por las mañanas se despertaba con una rigidez en las articulaciones que antes no tenía. Pero lo más alarmante era que había empezado a tener episodios de palpitaciones inexplicables que la llevaron directo al cardiólogo. Los análisis cardiovasculares salieron normales, pero María sabía que algo estaba profundamente mal en su cuerpo. Lo que no sabía es que estaba cometiendo errores tan comunes, tan extendidos en la población española, que incluso muchos profesionales de la salud los pasan por alto. El primer error devastador. María creía que cepillarse los dientes una vez al día era suficiente. Como el 60% de los españoles, se cepillaba únicamente por las noches, pensando que así limpiaba todo lo del día. Error fatal. Durante esas 16 horas sin cepillado, las bacterias patógenas se multiplicaban exponencialmente en su boca, formando biopelículas resistentes que liberaban toxinas constantemente a su torrente sanguíneo. Cada hora que pasaba sin higiene bucal, estas bacterias anaeróbicas se hacían más fuertes y más virulentas. Por la mañana, cuando María se despertaba con mal aliento, no era solo aliento matutino normal, era el olor de millones de bacterias que habían estado produciendo compuestos sulfurosos tóxicos toda la noche, los mismos compuestos que aceleran el envejecimiento celular. El segundo error que cometía María era aún más común. Usaba un cepillo de dientes del supermercado, de esos baratos con cerdas duras que creía que limpiaban mejor. Pero estas cerdas agresivas estaban causando microlesiones en sus encías, creando puertas de entrada perfectas para que las bacterias invadieran su torrente sanguíneo. Era como abrir heridas en su boca todos los días para que el enemigo entrara directamente a su sistema. Pero aquí viene el error más peligroso de todos, el que comete el 85% de la población y que los dentistas rara vez explican correctamente. María jamás se limpiaba entre los dientes. Nunca usaba hilo dental, ni cepillos interdentales, ni irrigadores bucales. Pensaba que con el cepillado normal era suficiente. La realidad es escalofriante. El cepillado convencional solo limpia el 60% de la superficie dental. El 40% restante, esos espacios entre los dientes, se convertía en refugios bacterianos donde se acumulaban restos de comida en descomposición. Era como tener pequeños laboratorios de putrefacción funcionando permanentemente en su boca. En estos espacios interdentales, las bacterias más agresivas, aquellas responsables de las enfermedades periodontales más severas, encontraban el ambiente perfecto para proliferar, sin oxígeno, con restos de alimentos como combustible y protegidas de cualquier intento de limpieza superficial. María también tenía el hábito,
compartido por millones de españoles, de usar enjuagues bucales comerciales cargados de alcohol después del cepillado. Creía que el alcohol mataba las bacterias. Otro error monumentalmente peligroso. Estos enjuagues alcohólicos destruían tanto las bacterias patógenas como las beneficiosas, dejando su microbioma bucal completamente desequilibrado. Cuando eliminas las bacterias protectoras de la boca, las patógenas regresan con más fuerza, como una infección oportunista. Es como usar antibióticos de forma indiscriminada. Temporalmente ves mejora, pero a medio plazo, el problema se vuelve mucho peor. El quinto error de María era su alimentación. No es que comiera mal, de hecho, seguía una dieta relativamente saludable, pero tenía una costumbre que alimentaba directamente a las bacterias patógenas. Picoteaba constantemente entre comidas, fruta, frutos secos, incluso yogures naturales. El problema no era que comía, sino la frecuencia. Cada vez que introduces alimento en la boca, las bacterias tienen combustible fresco para multiplicarse y producir ácidos que erosionan el esmalte dental y toxinas que inflaman las encías. María estaba alimentando a su ejército bacteriano cada 2 horas, manteniéndolo en estado de actividad constante. Pero había un error aún más sutil y devastador. María dormía mal. El estrés de verse envejecer prematuramente le había creado un ciclo vicioso de insomnio. Dormía fragmentado, despertaba varias veces por la noche, y por las mañanas se levantaba con la boca seca como el desierto. La sequedad bucal nocturna es el paraíso de las bacterias anaeróbicas. Sin saliva suficiente para neutralizar los ácidos bacterianos y arrastrar las toxinas, la boca se convierte en un caldo de cultivo perfecto para las especies más agresivas. Durante esas 8 horas de sequedad, las bacterias no solo se multiplicaban, sino que se volvían más virulentas. María también cometía el error de automedicarse con antiinflamatorios cuando sentía molestias en las encías, ibuprofeno cada vez que notaba inflamación, paracetamol cuando tenía dolor dental leve. Estos medicamentos enmascaraban los síntomas sin solucionar el problema de fondo, permitiendo que la infección avanzara silenciosamente mientras ella creía estar controlando la situación. El séptimo error era posponer constantemente las visitas al dentista. Total, si no me duele no pasa nada, se decía María. Llevaba 3 años sin una limpieza profesional, acumulando sarro por debajo de la línea de las encías, donde ningún cepillado doméstico puede llegar. Este sarro subgingival se había convertido en una coraza protectora para las colonias bacterianas más peligrosas. Pero el error más devastador de todos, el que estaba acelerando dramáticamente su envejecimiento, era que María trataba estos síntomas bucales como problemas aislados, sin entender que su boca estaba directamente conectada con cada órgano de su cuerpo a través del sistema circulatorio. Cada sangrado de encías era una inyección directa de bacterias al torrente sanguíneo. Cada episodio de mal aliento era una señal de que las toxinas bacterianas estaban circulando por todo su organismo. Cada dolor dental era una alarma de que la inflamación sistémica estaba alcanzando niveles peligrosos. A los 6 meses, María había desarrollado lo que los científicos llaman inflammaging, o envejecimiento inflamatorio, un estado de inflamación crónica de bajo grado que acelera todos los procesos de envejecimiento celular. Su aspecto físico se había deteriorado tanto que la gente comentaba si había estado enferma. Pero lo más aterrador estaba por venir. Los análisis de sangre empezaron a mostrar marcadores inflamatorios elevados. Su médico le habló de riesgo cardiovascular aumentado. Su ginecólogo notó cambios hormonales prematuros. Su dermatólogo se preocupó por la pérdida acelerada de colágeno en su piel. Lo que ninguno de estos especialistas conectó es que todos estos problemas tenían un origen común: la guerra bacteriana que se libraba en la boca de María las 24 horas del día. Pero aquí viene lo que va a cambiar todo. En el próximo capítulo te voy a revelar el protocolo exacto que no solo detuvo el envejecimiento acelerado de María, sino que lo revirtió de forma tan espectacular que la gente empezó a preguntarle qué cirugía estética se había hecho. El punto de inflexión para María llegó cuando conoció al Dr. Hernández, un periodoncista de Barcelona que llevaba 20 años investigando la conexión entre salud bucal y envejecimiento sistémico. En la primera consulta, le dijo algo que cambió su perspectiva para siempre. María, tu boca no es solo tu boca,
Es el portal de entrada a todo tu organismo. Si quieres frenar tu envejecimiento, tenemos que convertir tu boca de enemiga en aliada. Lo que María aprendió ese día cambió su vida, y lo que te voy a enseñar ahora puede cambiar la tuya. La solución no era costosa, no requería cirugías, ni tratamientos complicados. Era un protocolo basado en ciencia sólida que atacaba el problema desde la raíz. El protocolo se llama Higiene Bucal Funcional Anti-Envejecimiento y consta de 5 elementos clave que funcionan en sinergia para transformar tu boca de una fábrica de envejecimiento en una fuente de juventud. Elemento número 1. El ritual de limpieza profunda de 4 minutos que se hace 2 veces al día. María aprendió que la secuencia era crucial. Primero, hilo dental o cepillos interdentales para desalojar las bacterias de sus refugios entre los dientes. Esto era no negociable. Segundo, cepillado con técnica específica durante exactamente 2 minutos usando un cepillo de cerdas suaves. Tercero, irrigación con un enjuague funcional sin alcohol. Y cuarto, aplicación tópica de un gel protector con lactoferrina. Esta secuencia no es casualidad. Cada paso prepara el terreno para el siguiente, maximizando la eliminación bacteriana y la protección de los tejidos sanos. Elemento número 2. El enjuague funcional casero que María preparaba cada mañana. Una cucharadita de aceite de coco orgánico, 3 gotas de aceite esencial de tea tree, una pizca de bicarbonato de sodio y agua tibia. Esta mezcla tiene propiedades antimicrobianas naturales sin destruir el microbioma beneficioso. El aceite de coco contiene ácido láurico, que se convierte en monolaurina, un potente antimicrobiano que las bacterias patógenas no pueden resistir. La técnica: enjuague vigoroso durante 30 segundos, concentrándose en hacer llegar la mezcla entre todos los dientes. Después, escupir y no enjuagar con agua durante al menos 30 minutos, permitiendo que los principios activos sigan trabajando. Elemento número 3. La suplementación targeted que ataca la inflamación sistémica desde adentro. María comenzó a tomar 1000 miligramos de vitamina C natural al día para fortalecer el colágeno de las encías, 50 mg de coenzima Q10 para mejorar la circulación gingival y 2000 UI de vitamina D3 para modular la respuesta inmune bucal. Pero el suplemento estrella era el omega 3 de alta pureza, 2 gramos al día de EPA y DHA que actuaban como antiinflamatorios naturales potentísimos. Un estudio publicado en el Journal of Periodontology demostró que las personas que toman omega 3 reducen la inflamación gingival en un 60% en solo 8 semanas. Elemento número 4. La alimentación funcional antiinflamatoria. María eliminó por completo los azúcares refinados que alimentan las bacterias patógenas. Introdujo alimentos ricos en polifenoles como té verde, arándanos y granadas, que tienen propiedades antimicrobianas naturales. Y lo más importante, estableció ventanas de alimentación, 3 comidas principales y nada entre ellas, dando tiempo a la saliva para neutralizar los ácidos bacterianos y restablecer el pH bucal. También añadió alimentos ricos en vitamina K2 como quesos fermentados y natto, esenciales para la salud del tejido conectivo de las encías, y probióticos específicos, Lactobacillus reuteri y Lactobacillus salivarius, cepas que colonizan la boca y compiten directamente con las bacterias patógenas. Elemento número 5. El protocolo de desinflamación nocturna. Antes de dormir, María aplicaba una técnica que aprendió del Dr. Hernández: masaje gingival con aceite de sésamo durante 2 minutos. Este aceite contiene sesamol y sesamina, compuestos que reducen la inflamación y mejoran la circulación en las encías. Después del masaje, usaba un protector bucal especial impregnado con gel de aloe vera puro que mantenía las encías hidratadas y protegidas durante toda la noche. Esto era crucial porque la sequedad nocturna es cuando las bacterias anaeróbicas más daño hacen. La frecuencia era clave. Este protocolo completo se realizaba religiosamente 2 veces al día, sin excepciones, por la mañana al levantarse y por la noche antes de dormir. Los fines de semana María añadía una sesión extra de irrigación con agua oxigenada diluida al 1% para limpiar profundamente los bolsillos periodontales.
Los beneficios fisiológicos empezaron a manifestarse rápidamente. En la primera semana, el sangrado de encías cesó completamente. En la segunda semana, el mal aliento matutino desapareció. En el primer mes, sus encías habían recuperado un color rosa saludable y la sensibilidad dental había disminuido un 80%. Pero lo más espectacular vino después. Un estudio realizado en la Universidad de Murcia demostró que las personas que siguen protocolos de higiene bucal funcional reducen sus marcadores inflamatorios sistémicos en un promedio del 40% en solo 3 meses. Esto se traduce directamente en menos envejecimiento celular, mejor función cardiovascular y mayor vitalidad general. María también aprendió sobre el poder de la hidroterapia bucal. Cada mañana, después del protocolo de limpieza, hacía enjuagues con agua tibia salada durante 1 minuto, seguidos de 30 segundos con agua fría. Este contraste térmico mejora la circulación gingival y fortalece los tejidos periodontales. Los domingos implementaba lo que el Dr. Hernández llamaba reset bucal semanal, 15 minutos de oil pulling con aceite de coco, seguido de una limpieza profunda con bicarbonato de sodio diluido y finalizado con aplicación de propóleo puro en las encías. Esta rutina semanal eliminaba las biopelículas bacterianas más resistentes. La clave del éxito estaba en la constancia y en entender que cada elemento del protocolo tenía una función específica. No era suficiente hacer solo 1 o 2 cosas bien. La sinergia entre todos los elementos era lo que generaba resultados tan espectaculares. Al tercer mes, los análisis de sangre de María mostraron una reducción dramática en los marcadores inflamatorios. Su proteína C reactiva, que había estado elevada durante años, bajó a niveles óptimos. Sus niveles de interleucina 6, un marcador clave del envejecimiento, se redujeron a la mitad. Si quieres más soluciones como esta, basadas en ciencia real y resultados comprobados, inscríbete al canal y activa el siniño. En los próximos vídeos voy a seguir compartiendo protocolos funcionales que pueden transformar tu salud desde adentro. Pero la transformación de María no se limitó a los marcadores de laboratorio. En el próximo capítulo, te voy a contar cómo este protocolo cambió por completo su apariencia física, su energía y su calidad de vida, de maneras que ni ella misma esperaba. 6 meses después del encuentro con el Dr. Hernández, María caminaba por las calles de Valencia cuando se cruzó con Carmen, una antigua compañera de trabajo que no veía desde hacía 1 año. Carmen la miró 2 veces, con esa expresión de confusión que pones cuando reconoces a alguien, pero algo ha cambiado drásticamente. María, Dios mío, ¿qué te has hecho? Te ves increíble, pareces 10 años más joven, le dijo Carmen, genuinamente sorprendida. ¿Te has hecho algún tratamiento? ¿Botox? ¿Alguna cirugía? María sonrió, y por primera vez en años fue una sonrisa genuina, sin preocupaciones por mostrar sus dientes. No, Carmen, no me he hecho nada de eso, solo cambié la forma en que cuido mi boca. Carmen la miró incrédula. ¿Tu boca? ¿En serio? Y es que la transformación de María había sido espectacular. Su piel había recuperado esa luminosidad que creía perdida para siempre. Las arrugas profundas alrededor de los ojos se habían suavizado notablemente. Las manchas de la edad habían disminuido sin usar una sola crema despigmentante. Su tez tenía un brillo saludable que irradiaba desde adentro, pero los cambios iban mucho más allá de lo estético. María había recuperado una energía que no tenía desde sus 30 años. Se despertaba descansada, sin esa rigidez matutina que la había atormentado durante meses. Sus articulaciones se movían con fluidez, como si la inflamación sistémica que las tenía agarrotadas hubiera desaparecido por arte de magia. El cambio más dramático estaba en su sonrisa. Sus encías, que antes sangraban al menor toque, ahora tenían un color rosa coral perfecto. Sus dientes, libres de sarro y placa, brillaban con un blanco natural que no había visto en años. Su aliento era fresco todo el día, sin necesidad de chicles o enjuagues constantes. Los resultados del protocolo habían superado todas las expectativas. En los análisis de los 6 meses, los marcadores inflamatorios de María estaban en los rangos más bajos que había tenido en una década. Su proteína C reactiva había pasado de 4.2 mg/L a 0.8 mg/L,
Su velocidad de sedimentación globular se había normalizado completamente, pero lo más impresionante era el análisis de su edad biológica. Mediante un test de metilación del ADN, el doctor Hernández había comprobado que María había rejuvenecido biológicamente 8 años en solo 6 meses. Su edad cronológica era 45 años, pero su edad biológica ahora marcaba 37 años. Es increíble cómo el cuerpo responde cuando eliminas la fuente de inflamación crónica, le explicó el doctor Hernández en la consulta de seguimiento. Tu sistema inmune ya no está en estado de alerta constante. Puede dedicarse a reparar y regenerar en lugar de solo defenderse. María había documentado su transformación con fotografías mensuales. La diferencia era tan notable que parecían 2 personas distintas. En las fotos del inicio se veía demacrada, con ojeras profundas y una expresión de cansancio que transparentaba hasta la cámara. En las fotos de los 6 meses, irradiaba vitalidad. Sus ojos brillaban y su piel tenía la tersura de alguien mucho más joven. Su médico de cabecera, durante el chequeo anual, no podía creer los resultados de sus análisis. María, estos valores son excepcionales. Tu presión arterial está perfecta. Tu colesterol HDL ha subido significativamente y tus marcadores de función hepática están mejor que hace 5 años. ¿Qué has estado haciendo? Cuando María le explicó sobre el protocolo de higiene bucal funcional, el médico al principio mostró escepticismo, pero cuando revisó los estudios científicos que María le llevó, tuvo que admitir la evidencia. La conexión entre salud bucal y salud sistémica está más que demostrada, reconoció. Debería preguntarle a todos mis pacientes sobre su higiene bucal. Los cambios en la calidad del sueño habían sido igual de dramáticos. María dormía profundamente durante 7-8 horas consecutivas, sin despertares nocturnos. Su fase REM había mejorado significativamente, lo que se traducía en mejor consolidación de memoria y mayor claridad mental durante el día. Su dermatólogo quedó impresionado por la mejora en la producción de colágeno. Es como si hubieras activado tu juventud desde adentro, le comentó. La síntesis de colágeno tipo I y tercero ha mejorado notablemente. Esto solo se ve cuando se reduce la inflamación sistémica de forma significativa. María había recuperado también su confianza social. Ya no evitaba las conversaciones cercanas por miedo al mal aliento. No ocultaba su sonrisa con la mano. Se reía abiertamente, mostrando sus dientes sanos y brillantes. Era como si hubiera recuperado una parte de su personalidad que había perdido sin darse cuenta. Su energía mental también se había disparado. La niebla cerebral que la había acompañado durante los últimos años había desaparecido. Su concentración en el trabajo había mejorado tanto que su jefe le había propuesto un ascenso. «Estás más aguda y productiva que nunca», le había dicho. Los beneficios se extendían a su vida deportiva. María había vuelto a correr, algo que había abandonado por falta de energía. Ahora corría 5 kilómetros 3 veces por semana, sin la fatiga extrema que antes la acompañaba. Su recuperación post-ejercicio era mucho más rápida, señal de que la inflamación sistémica ya no saboteaba sus procesos de regeneración. Su vida social había mejorado dramáticamente. Sus amigas constantemente le preguntaban por su secreto. Algunas pensaban que había encontrado una nueva pareja que la tenía radiante. Otras creían que había ganado la lotería y se había hecho todos los tratamientos estéticos habidos y por haber. Pero María sabía que su transformación venía de algo mucho más profundo. Había entendido que la salud verdadera se construye desde los cimientos, y que su boca era el cimiento de todo su bienestar. Había aprendido que el envejecimiento no es inevitable, que gran parte de lo que consideramos normal del paso del tiempo es simplemente inflamación crónica que podemos controlar. En su última consulta con el doctor Hernández, este le dijo algo que María nunca olvidaría. Has demostrado que el cuerpo humano tiene una capacidad de regeneración extraordinaria cuando le das las condiciones adecuadas. Tu transformación no es magia, es ciencia aplicada con constancia y precisión. María había convertido su rutina de higiene bucal en un ritual sagrado. No era una obligación, era su inversión diaria en juventud y vitalidad. Cada mañana y cada noche, mientras seguía su protocolo, sabía que estaba nutriendo no solo su boca,
sino cada célula de su cuerpo. La historia de María demuestra algo fundamental. Tienes el poder de controlar tu envejecimiento. No necesitas procedimientos costosos, ni fórmulas secretas, ni tratamientos experimentales. Solo necesitas entender que tu boca es el portal hacia tu salud sistémica y tratarla con el respeto y cuidado que se merece. Tu transformación puede empezar hoy mismo. Tu futuro más joven y vital está literalmente a un cepillado de distancia. La pregunta no es si puedes rejuvenecer, sino si estás dispuesto a tomar el control de tu salud bucal para conseguirlo. El poder está en tus manos, o mejor dicho, está en tu boca.